observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Los padres tienen como un compromiso un poco menor. ¿Me habré salteado alguna que otra cuota alimentaria? ¡Todas las cuotas! Si una persona es padre o madre, es progenitor, ¿por qué no paga? ¿Por qué no asume su responsabilidad? ¿Por qué el otro tiene que venir a pedir, a rogar? 7 de cada 10 padres no cumplen en la Argentina con la cuota alimentaria de sus hijos. Cuota alimentaria, derecho de los hijos o botín de guerra. Que si el padre siempre debe pagar a la madre, que hay que pagar la mitad del sueldo, que si nunca estuvieron casados no corresponde. Son muchos los mitos y desinformaciones en torno a la cuota alimentaria. En este informe de Cíclope analizaremos en qué consiste la cuota, cómo se determina y qué sucede cuando se incumple. ¿Qué es la cuota alimentaria? Bueno, yo empecé a negociar la cuota alimentaria a fines del 2018, principios del 2019, después de la separación, y bueno, para darle un marco de regularidad a lo que eran las tareas de cuidado y a lo que era el salario económico que me correspondía, digamos, por abordar la mayor cantidad de horas de cuidado en ese momento. La cuota alimentaria es un concepto que engloba una serie de prestaciones que tienden a cubrir las necesidades básicas, pero también necesidades de educación y esparcimiento cuando el beneficiario de esta cuota alimentaria es un niño o una persona que tenga necesidades especiales. O sea que no solamente cubre el rubro alimentación propiamente dicha, sino también todo lo necesario para cubrir las necesidades de vivienda, de vestimenta, o sea, lo que hace a lo indispensable para poder llevar adelante una vida digna. En el Código Nuevo podés pensar la cuota alimentaria como un monto en dinero, que es lo más común, lo más usual, o como un conjunto de prestaciones en especie. Es lo menos común, pero está permitido y está habilitado que la cuota se pague, por ejemplo, con el abono de la obra social o pagando la matrícula del establecimiento escolar al que van los chicos o abonando la cuota mensual de la escuela. Los salarios, que son por lo general aportados por los padres, que no están al 100% a cargo de las responsabilidades, no afrontan el gasto general de una casa, desde internet, desde desde unas zapatillas, desde la ropa, sobre todo a medida que nuestros hijos van siendo más grandes, los gastos van siendo un poco más grandes también. La cuota alimentaria se va a determinar en función de la edad y las necesidades concretas que tengan los hijos. No es lo mismo un bebé que un adolescente de 17 años. Y por otro lado, en función de la capacidad económica que tienen los padres. No hay aquí una regla de aportes por mitades, estricto, matemático, sino que depende de las posibilidades económicas de cada uno. Y esas posibilidades económicas están dadas no solo por sus ingresos, por los bienes que tenga, sino por otras obligaciones alimentarias que tenga, otras cargas de familia. Puede que uno de los progenitores tenga un nivel de ingresos X y que el otro tenga un nivel de ingresos muy superior. Y que esa cuota alimentaria en sí misma parezca desbordante respecto a las necesidades de a lo mejor un niño pequeño. Igualmente, ese hijo tiene derecho a compartir esa condición y fortuna que su progenitor o su progenitora tenga. Hay mujeres que no recurren a la justicia por muchos motivos. Hay mujeres que son atravesadas por la violencia, como dije anteriormente, y tienen miedo de llegar también a esa instancia porque saben que ese sería un problema mayor al afrontar. Hay mujeres que no tienen las herramientas y que desconocen las leyes. Hay mujeres que no saben que hay otras maneras, aunque sus exparejas o padres de sus hijas no cuenten con un trabajo formal. Hay otros recursos, como por ejemplo pedirle dinero a los abuelos o a la pareja actual. Entonces, el desconocimiento de herramientas judiciales, la falta también por ahí de valor en las tareas de cuidado, la resignación,
venimos de historias de nuestras madres, por ejemplo, de decirnos, bueno, ya está, ahora arreglátela sola, vos vas a poder. Y no, en realidad lo que nosotras necesitamos es salir a hacer, sobre todo, valer los derechos de nuestras infancias, porque no es una cuestión de vulnerabilidad solamente a las que ejercemos la tarea de cuidado, sino sobre todo, y a lo que no hay que sacar el eje y el enfoque, es que las que son violentadas también son nuestras infancias. Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, en Argentina, solo 1 de cada 4 mujeres que no convive con el padre de sus hijos recibe cuota alimentaria. ¿Por qué no se paga la cuota alimentaria? Tuvimos que renegociar la cuota alimentaria en un marco de divorcio, porque bueno, anteriormente había como una serie de incumplimientos. Entonces, bueno, tuve que buscar como otro recurso más legal, en el marco legal, para poder hacer cumplir los derechos, digamos, tanto de mi hijo como mío. El acuerdo los padres lo pueden pactar por fuera del sistema judicial y mientras ellos lo cumplan y no haya ningún tipo de inconveniente, la justicia no interviene. Otras veces es necesario que intervenga el Poder Judicial porque no hay acuerdo acerca del monto, no hay acuerdo acerca de los modos de pago, si va a ser por retención por el empleador o si va a ser por pago directo, si va a ser solo en dinero o en dinero y en especie. Entonces, cuando no hay un acuerdo, necesariamente interviene la justicia y también interviene el Poder Judicial cuando existe un acuerdo y es necesario ejecutar ese acuerdo porque ha habido algún incumplimiento y entonces para lograr la ejecución del acuerdo es preciso homologarlo. Homologarlo significa darle el efecto de una sentencia judicial. En lo que fue el primer encuentro legal, en donde le dimos esa iniciativa de decir, bueno, vamos a hacer este acuerdo, salimos de ese primer acuerdo y no funcionó. No funcionó porque no se había abierto una caja judicial, que es a donde se deposita el salario. No funcionó porque tampoco se cumplían, por ejemplo, con lo pactado con las vacaciones o con el aumento de la cuota salarial. El dinero se seguía dando en mano, pero bueno, eso no tiene que ver, digamos, ya con una cuestión oral o de buena voluntad de las partes, sino con que, bueno, había un vacío legal que eso permitía que la otra persona no lo cumpla. La violencia económica que hay detrás de las limitaciones en materia alimentaria es uno de los temas que genera otras violencias. Es muy importante comprender que los juicios alimentarios no tienen que convertirse en un terreno de batalla entre progenitores que a lo mejor tienen otras cuestiones a discutir, otras cuestiones no resueltas. Es importante que aquel que tiene que cumplir con su obligación alimentaria lo haga, pero también es importante que no se lo posicione a este otro, varón o mujer, solo como un proveedor y que se le limiten sus posibilidades de contacto con su hijo. Creo que hay una falta total de paridad en las tareas de cuidado. Creo que tiene que ver con una cuestión cultural, de masculinidades, de paternidades, de que las tareas y los trabajos domésticos no fueron reconocidos durante mucho tiempo, que no son asalariados, porque también muchas mujeres al separarse siguen ejerciendo las tareas de cuidado en su hogar, pero sin un financiamiento económico que les permita también subsistir el día a día. Y parece ser que la paternidad por mucho tiempo quedó postergada a, bueno, es la tarea del proveedor, es la tarea de que el que menos implica incluso dentro de lo que son las tareas escolares, incluso hasta la tarea emocional, de hacer un acompañamiento a los hijos, y eso siempre quedó en manos de las que somos mujeres y que estamos a cargo, pero es cultural. Y además se les reconoce a las tareas de cuidado que tienen un valor económico, que las tareas de cuidado que están invisibilizadas porque se dan por sobreentendidas, porque históricamente han sido en general las mujeres las que han llevado adelante esas tareas de cuidado y no tenían valor económico, hoy sí lo tienen. Entonces, el progenitor que tiene más tiempo a cargo al hijo está contribuyendo, está dando una prestación en especie con ese cuidado. Y eso tiene que ser merituado y el otro progenitor entonces tiene que aportar más en dinero.
también significan disponer del tiempo y distraer, digamos, a lo mejor de la generación de un trabajo rentado para afrontar directamente la crianza de los hijos. Las situaciones de violencia y bueno, de esto de que las mujeres tengan que ir todo el tiempo a pedir un salario o a exigirle a los padres a que la tarea de cuidado sean compartida es muy común. También esto de la cuota alimentaria usada como una violencia simbólica, económica, de manipulación emocional, para que cuando las mujeres afrontan esa separación digan, bueno, arréglate sola, acomódate sola, bueno, o sea, es lo que te buscaste. Son frases muy recurrentes, muy cotidianas y que mayormente nos atraviesan a la mayoría. El incumplimiento de la cuota alimentaria profundiza la desigualdad de género cuando quien tiene que abonar la cuota es el progenitor varón y o no la paga o la paga fuera de término o la paga parcialmente, no paga el 100% de la cuota que está fijada y que tiene que pagar, sino que va pagando menos cantidad y retaseándola, porque es una forma de violencia que coloca a la persona que tiene que percibir ese dinero, que tiene los hijos a cargo, en la situación de tener que salir a pedirle a familiares y amigos que contribuyan o endeudarse, abonar todo con intereses. Y un estrés y una situación de ansiedad por no saber si va a poder hacer frente o no a los pagos inminentes que tiene que realizar, que claro que constituye una forma de violencia. En los últimos años se establecieron diferentes modificaciones en la normativa para asegurar que las infancias cuenten con crianzas dignas y saludables. Sin embargo, aún no se logran equiparar los derechos de mujeres y hombres a la hora de ejercer las maternidades y paternidades. Hacia un cuidado compartido. Bueno, el registro de deudores morosos es una herramienta creada a nivel país. Es un organismo que en nuestro caso está dentro del Poder Judicial, donde se asienta siempre por orden judicial, la situación de ser deudor alimentario moroso. Esta persona, durante un periodo, que son 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas, no ha cumplido con esa cuota alimentaria. Frente a ese incumplimiento, se tiene que solicitar la inscripción y el juez tiene que requerir a esa persona o informar sobre ese pedido de inscripción para que tenga la oportunidad de cumplir o la oportunidad de justificar por qué motivos no ha podido cumplir. Ante incumplimientos reiterados, cuando hubo otros caminos que no fueron satisfactorios para lograr el cumplimiento, como embargarle bienes o inhibirlos o fijarles altos intereses, bueno, en ese caso se recurre a esta otra herramienta para que tenga ese poder disuasivo. Paralelamente a esas posibilidades que son variadas y que en la jurisprudencia encontramos muchísimas, desde prohibiciones de salir del país, prohibición de renovar la licencia de conducir, prohibición de expedir pasaportes, prohibición de ingreso a espectáculos públicos, a algún partido de fútbol, si es hincha muy fanático de algún equipo, o que no pueda ir a algún recital de música o algún espectáculo público que le interese. Son formas de tratar de que el que incumple sistemáticamente porque no quiere pagar, bueno, frente a esto, pague para que se le levanten esas medidas que de alguna manera lo perjudican. Hay alguien a cargo ejerciendo ese cuidado. Es responsabilidad del Estado. Debería haber voluntad política para que las mujeres puedan acceder a la justicia, puedan saber qué herramientas son las que cuentan. Es voluntad de una sociedad y de una cultura que deje de culpar a la madre por un montón de cuestiones y de alguna vez ponga el foco más en las paternidades. Podríamos decir por lo pronto que no viene tanto de la mano de reformas legales, porque hoy creo, siempre el derecho es perfectible, pero en materia de alimentos tenemos un régimen legal que está actualizado, está bien actualizado, es suficiente. Pero más allá de eso, en mi rol de abogado de parte,
Sí, importante trabajar con nuestros clientes en la búsqueda de soluciones consensuadas, porque son las que más o mejores resultados van a dar, en el sentido de que garantizan mejor el cumplimiento y sobre todo cuando hablamos de alimentos para niños y adolescentes, garantizan su tranquilidad. Y para mí la solución para cambiar esto es empezar a cambiar la cabeza a nivel social, cultural, la voluntad política, que haya realmente políticas públicas que garanticen no solo que estas leyes sean realizables y que se encuentren en estos lugares, sino que también para esa mujer que por ahí no encuentra respuestas en la justicia, haya otro tipo de acompañamientos que le permitan de alguna manera desarrollarse tanto económicamente como profesionalmente y que pueda garantizarle a estas infancias un futuro un poco mejor, porque también es eso, muchas de las mujeres terminan relegando su vida para poder dedicarse a la crianza, dejando totalmente todo de lado porque no hay nadie que esté acompañando esa tarea de cuidado.